profesor? Mi nombre es Mateo Cordero, 2019-071, de la carrera de Electrónica en Computación, sexto de la mañana, y el día de hoy le voy a presentar las instrucciones de seguridad que se le dan a los nuevos empleados. Comencemos. En primer lugar, definamos qué es una instrucción de seguridad. Bueno, una instrucción de seguridad es un manual o una serie de pasos que deben de seguir las personas para resguardar su propio bienestar o seguridad. Pero, ¿por qué las empresas necesitan dar estas instrucciones tanto a los nuevos empleados como a visitantes? Bueno, el motivo puede ser muy variado, pero la mayoría de veces siempre se centra bajo 3 puntos importantes. El primero de ellos es resguardar la vida de quienes entren en sus instalaciones, tanto empleados como nuevos, como visitantes. La segunda de estas es evitar cualquier perjuicio o daño dentro de sus instalaciones que suponga para ellos un costo. Y la tercera es para librarse de cualquier problema o demanda jurídica que pueda hacer un empleado por dañarse en sus instalaciones, tanto un empleado como un nuevo visitante. Antes de empezar con las instrucciones de seguridad habituales, recordemos que debido a la pandemia se han agregado algunas otras más. Entre ellas, el primer paso que se realiza es la revisión de temperatura. Si esta es menor de 37.3 grados centígrados, permitir el ingreso de un empleado o un visitante, el uso de cubrebocas y también proporcionar gel antibacterial para desinfectar las manos de quienes llegan a visitar o a trabajar dentro de las instalaciones. Ok, en las instrucciones iniciales, primero se deberá de distribuir el equipo de seguridad. Entre estos podemos encontrar cascos, calzado, guantes. Por ejemplo, si va usted a visitar una constructora, la mayoría de casos le proporcionarán a usted botas y cascos protectores hechos de materiales resistentes con el fin de evitar algún daño a su persona. La mayoría de veces en las constructoras se suelen dar a los trabajadores cascos amarillos para identificarlos de los patronos y visitantes. Después vienen las indicaciones de uso, las cuales veremos a continuación. Entre el equipo personal que usted le proporcionen, le pueden dar diferentes tipos de indicaciones cómo usarlo. Por ejemplo, en el calzado, la mayoría de veces le van a decir que esté bien amarrado, que esté bien sujeto a su pie. La protección ocular, cómo debe de colocarse los lentes, en qué posición. Los guantes, que en muchas ocasiones deben de estar bien estirados y ajustados a sus manos. Los cubrebocas o respiradores que cubran su nariz y boca perfectamente sin dejar ninguna de estas al descubierto. Los cascos que ya especificamos, existen diferentes tipos, o por ejemplo azul para electricistas, hay blancos para gerentes y amarillos que solo se utilizan para trabajadores normales. Estos deben de estar bien sujetos a su cabeza, le deben de indicar de cómo ajustar bien el arnés para que no quede tan apretado, pero al mismo tiempo no se suelte de su cabeza. La protección de oídos, que pueden ser tapones o pueden ser auriculares, y protección del cuerpo, que también puede ser total o simplemente un chaleco. La mayoría de veces tiene que estar cubriendo totalmente su cuerpo para evitar de que cualquier material lo dañe. Una vez ya ingresado dentro de la planta, le van a dar indicaciones. Yo lo dividí en 4 categorías: carteles, peatonales, primeros auxilios y emergencias. Solo me voy a hacer aquí a un lado para que logren ver esto. Entre las indicaciones que ustedes le van a dar, sea empleado o solo sea un visitante, le van a decir la ubicación de los carteles, al igual de qué es lo que significan. Los carteles se pueden dividir en obligatorios, prohibitivos, de peligro y de salida. Estos a su vez deben de estar expuestos
no debe de cubrirles nada y estar visibles al alcance de todos y en su respectivo lugar. ¿Qué son los carteles obligatorios? Bueno, si usted ha visto cuando ha ido a la Maxi Despensa, ahí piden uso obligatorio de mascarillas y muestra una cartulina de color azul. Esos son los carteles obligatorios. Después están los prohibitivos, por ejemplo, que en ciertas áreas de trabajo no se permita el ingreso de mascotas, armas o comida. Y esto los que quieren dar a conocer es de que el objeto que están representando dentro de ellos está totalmente prohibido su uso o su manejo dentro del área en que están colocados. Los de peligro, como su nombre lo especifica ahí, son para advertir sobre un peligro. Por ejemplo, si usted ha ido también a la Maxi Despensa, poniéndolo como ejemplo otra vez, en la parte de atrás dice peligro alto voltaje. Después están los carteles de salida, entrada, etc. Estos carteles lo que quieren dar a conocer a nosotros es en dónde están las áreas de evacuación, ya sea habituales o en caso de incendios o algún otro accidente. Ahora veremos qué es un cruce peatonal. Un cruce peatonal, como su nombre lo indica, es un cruce para que un peatón pueda caminar libremente sobre él y evitar de que algún vehículo lo arrolle o cause algún daño. Esto los divide por dos grupos. Son los cruces normales, los cuales se utilizan como un área específica dentro de la empresa o las instalaciones para permitirle a los empleados caminar y así evitar que existan accidentes de tránsito. Después están los tipo límites. Estos cruces, los límites son utilizados para especificar en qué área y qué tan lejos puede estar una persona con respecto a un proceso productivo que se lleve dentro de una empresa. Como siguiente tenemos primeros auxilios. Si usted es un nuevo trabajador, lo más posible es que le enseñen cuidados básicos de primeros auxilios, porque es necesario. Una persona que se llega a lastimar, como cortarse el dedo o la mano, etc. Entonces, durante el lapso en que los gerentes llaman a un paramédico, a bomberos, a ambulancias para que se lo vengan a traer y después lo lleven al hospital y le brinden allá atención, entonces durante ese gran lapso de tiempo que muchas veces suele ser importante, las primeras horas de un paciente suelen ser muy importantes. Por ello, los empleados deben de estar capacitados con conocimientos principales de primeros auxilios. Si llegase a ocurrir un problema como esos, ellos vendrán y podrán brindar una solución inmediata. Los primeros auxilios más habituales suelen ser con respecto a quemaduras, el tratamiento de quemaduras, cómo tratar fracturas, cómo tratar heridas abiertas, reanimación y obviamente el que ahora lo ha puesto el tratamiento a infectados por COVID-19. Con respecto a las quemaduras, si el individuo está prendido en llamas, por así decirlo, entonces se le pide que ruede en su lugar, o si ha sufrido una quemadura, se le suele colocar un manto húmedo encima de la herida. Si llega a sufrir una fractura, se coloca de cierta posición el miembro o el brazo para evitar de que este se dañe más. En el caso de las heridas abiertas, se suele desinfectar la misma si no posee sangre. En el caso de hemorragias o cortaduras que provoquen sangre, se suele mantener la mano con un trapo encima de la herida y evitar de que más sangre salga. El torniquete no es tan recomendable, ya que muchas personas no lo lleguen a realizar del todo bien y puede ser que aprieten o muy poco el torniquete o demasiado. Reanimaciones, ya sabemos cuál es. Muchos ya la conocemos, la típica respiración de boca a boca. Y en el caso de COVID, llamar a una ambulancia, evitar de que se creen aglomeraciones cerca de la persona, mantener una distancia sana y facilitar cualquier proceso a los médicos o paramédicos que lleguen al lugar. Después están las emergencias.
Emergencias. ¿Qué entendemos nosotros por una emergencia? La emergencia suele ser una situación no prevista en la cual muchas veces sale maquinaria, objetos y personas perjudicadas físicamente. Estas las dividí yo en 4 categorías. Un terremoto es un desplazamiento de la corteza terrestre que a su vez provoca temblores dentro de en la superficie de la Tierra. En sus primeros días como empleado, le deberán de dar indicaciones de qué hacer en caso de un terremoto. Muchas veces, y la mayoría de veces suelen ser siempre las mismas, las cuales son salir ordenadamente cuando haya un terremoto, evitar el contacto con partes sueltas, vidrios, ventanas, y para protegerse utilizar el equipo que le proporcionaron, cubrirse también la cabeza o utilizar otro objeto. Después están las inundaciones. Las inundaciones, que suelen ser un fenómeno tanto natural como artificial, en donde el agua empieza a ingresar dentro de un área específica más de lo normal. Para prevenirla también tiene que haber un protocolo y le deben de indicar a usted qué protocolo seguir en caso de que se diera una de estas. Al igual que la del terremoto, las indicaciones suelen ser casi las mismas. En primera es evacuar el lugar, evitar zonas en donde haya instalaciones eléctricas y dirigirse a partes altas del edificio. Un incendio, como lo vimos en una tarea anterior, también debe de existir para un protocolo. Dependerá del incendio, de la magnitud del incendio. Por ejemplo, si llega a ser un incendio enorme con un humo espeso, lo recomendable es cubrirse la boca. Evacuar el lugar, evitar áreas cerradas, evitar el contacto con las llamas, utilizar paños húmedos para cubrirse o un extintor para apagar el fuego si en cuyo caso no fuera tan grande. En caso contrario, si fuera un incendio enorme, lo mejor sería evacuar el lugar completamente. Ahora los accidentes. ¿Qué es un accidente? Un accidente se da cuando existe cierta negligencia, descuido o peligro que provoque un riesgo para los empleados. Estos pueden ser desde resbalarse en un piso mojado hasta el estallido de una máquina. Obviamente también para la magnitud de cierto evento debe de existir. El protocolo se divide siempre en 2 pasos: evacuar a la persona del área y brindarle primeros auxilios, dependiendo de la situación. Ahora sigamos con el siguiente. Muy bien. Después de que le den esas indicaciones, a usted le proporcionarán otras más. ¿Qué diferencia hay entre esas indicaciones que vamos a ver ahorita con las anteriores? Las anteriores suelen ser de aspecto general, cosas que cualquiera que ingrese dentro de una nueva empresa, ya sea un proveedor que solo llega a visitar, o un trabajador o un visitante, debe de seguir. En cambio aquí, estas las que vamos a dar ya son específicamente para nuevos empleados, para evitar de que ellos salgan dañados y para evitar de que también las herramientas que usen o las máquinas que usen salgan perjudicadas. Manejo de la maquinaria. Cuando usted va a entrar a una nueva empresa, obviamente va a tener usted conocimiento de su área, pero no de cómo ellos utilizan las máquinas, y eso es lo más importante que debe de saber un trabajador. No solo el conocimiento que adquirió en su área, sino también las máquinas, herramientas que ellos utilizan. Por ello, muchas veces le suelen dar entre unas cuantas semanas de capacitación en donde paso a paso le van explicando cómo se utilizan, qué herramientas se deben de utilizar, cuáles no, cuáles les corresponden a usted, cuáles son los cuidados de esta máquina, cómo se debe de usar, etc. Después está su guardado, cómo se deben de guardar, si lleva un inventariado o si no lleva un inventariado, si estas deben de estar guardadas en cierta gaveta o no. Eso también lo decidirá la empresa. Muchas veces le suelen colocar a los trabajadores casilleros en donde dejen sus cosas, o llegan a inventariar todo el equipo que les proporcionan y luego a guardarlo en un cierto lugar.
Después están las precauciones. Al igual que las anteriores, estas sirven para salvaguardar su vida y evitar de que máquinas, herramientas y cualquier otra cosa propiedad de la empresa salga dañada. Esto lo dividí yo también en 5 categorías. Está la mitigación de riesgos. Mitigación y riesgos. ¿Qué es mitigación de riesgos? Nosotros lo entendemos como evitar que sucedan ciertos actos que perjudiquen nuestro estado personal. Esto ya es específico de cada área y de dónde se desarrolle. Después está la seguridad en el área, que son las medidas específicas que usted debe de tomar, correspondientes igualmente de cada área. O por ejemplo, en la molienda de caña de azúcar, no recargarse sobre las cintas transportadoras que llevan la caña hacia las trituradoras, no recargarse en los barandales que están para verificar el estado de la molienda, y cuidados, que es, aquí me quiero especificar yo con cuidados, qué es lo que usted debe de hacer para que el periodo o el tiempo de vida de una máquina o una herramienta se mantenga vigente por más tiempo. Cómo la debe de guardar, cómo la debe de usar, qué debe de tocar, a qué horas la debe de apagar o si no la tiene que apagar. Entonces todo eso le va a dar indicaciones la misma empresa. Después tenemos el uso de equipo de protección personal. A diferencia del anterior, este ya es específico. Por ejemplo, poniendo el mismo ejemplo de la caña de azúcar, en el proceso de producción de la cristalización de la misma le pide a usted que utilice lentes. Tal vez cuando entre a las instalaciones normalmente no le van a proporcionar ahí los lentes porque no los va a necesitar. Caminando por las demás áreas como la molienda no lo va a necesitar, pero cuando se está cristalizando, si usted va a entrar a esa área en específico porque lo acaban de reclutar y le van a enseñar cómo usar esas máquinas, y si debe de utilizar los lentes. ¿Y por qué? Porque se trabaja con productos químicos que pueden dañar sus cuencas oculares, o también puede resultar que cierta porción del producto llegue a caer en sus ojos y también a provocarle un daño. Por último tenemos el mantenimiento y la limpieza tanto del área como de las máquinas, y esto es no solo para garantizar, esto no se suele dar para solamente garantizar el tiempo de vida de una máquina o que el área esté lo mayor presentable posible, sino que también a usted le ayuda a generar un ambiente más amigable que prevenga riesgos o peligros a futuro, sino que también crea un ambiente limpio. Y como sabemos hoy en día, lo más necesario, lo esencial en cada área de trabajo es mantener el ambiente, las zonas de trabajo y cualquier máquina que utilice limpias. Continuando con la limpieza, tenemos higiene personal. Sabiendo lo que está pasando con la pandemia y la propagación del COVID-19, una de las alternativas que se ha implementado para evitar que esta misma contagie a más personas es mantener una buena higiene personal. Entonces, dentro de las mismas instalaciones le indicarán cuáles son los sanitarios, cuáles puede utilizar usted, también qué protocolos seguir para mantener su área limpia. Le deben de proporcionar un espacio de comida. Esto es vital para garantizarle al trabajador un ambiente sano en donde ingerir alimentos. Y por último, sabemos de que todas estas medidas, como buenos ámbitos y para garantizar la buena salud de los trabajadores y al mismo tiempo su desempeño dentro de la empresa, y ahora más debido al auge de la pandemia. Y con esto hemos terminado. Mi nombre es Mateo Cordero, 2019-071, Electrónica Computación de la Mañana. Muchas gracias, profesor. Que pase un feliz día.